Todos muy bien. Bienvenido, doctora, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sucre. Bueno, ¿y cuántos estamos? ¿Ya ingresamos? ¿Cuántos estudiantes son? Bueno, doctora, si usted permite, nos da un espaciecito de unos 5 minutos más mientras se conectan más invitados. Claro que sí. Esperamos. Entonces, voy a conectarme también para poder compartir pantalla. Ahí se van uniendo más estudiantes.
Doctora Karen. ¿Está bien si empezamos ya? ¿Sí me escucha? No lo escucho. Profe, tiene... Claro que sí, doctora. Nuevamente le damos la bienvenida a la Facultad de Derecho y le agradecemos también su tiempo en su despacho para compartir el conocimiento con los estudiantes del programa, doctora. Bienvenida. Primero cuéntame, ¿son de qué año, de qué semestre? Bueno, los estudiantes están cursando la asignatura de Acciones Constitucionales y están en el tercer semestre, y tenemos otros invitados que están en los diferentes semestres del programa de Derecho, desde primero hasta 10º semestre. Bueno, muchas gracias a todos. Me presento. Mi nombre es Claudia Ardila. Yo soy juez administrativo de Bucaramanga. Soy juez coordinadora de los jueces de Santander. Soy presidenta del Comité de Género de la Rama Judicial en Bucaramanga. Hago parte de la mesa o la Comisión Nacional de TICS de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander, y también soy miembro delegada por los jueces a nivel país en la mesa de implementación de la ley 2080, es decir, la ley que reformó el CEPACA. No sé si ustedes ya están, ya conocen esta normatividad, pero fue la que modificó el procedimiento de las acciones que se adelantan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y bueno, hago parte también de esa mesa. Soy egresada de una universidad pública, como ustedes, y llevo 12 años de experiencia en la rama judicial. Sí, empecé en el cargo más bajo de la rama de sustanciadora, fui ascendiendo, superé un concurso de méritos por el que hoy soy juez de carrera, y estoy aspirando actualmente a magistrada en la convocatoria 27, no sé si la han escuchado. Se las quiero destacar porque justamente esta acción que vamos a estudiar hoy es la que posiblemente garantice que nosotros, los jueces que vamos en carrera y que aspiramos a ser magistrados y que superamos una prueba, un examen, y competimos entre más de 30.000 personas, superamos esta prueba y estamos pidiendo que se nos respeten los resultados de ese examen que se hizo. Y en este momento, la acción de tutela está en la Corte Constitucional a efectos de proferirse la decisión frente a este caso. Esto para destacar la importancia de la acción que vamos a ver hoy. Yo, antes de iniciar con la charla, quiero concientizarlos, quiero sensibilizarlos sobre la importancia del papel que ustedes juegan en la sociedad como abogados. Esta acción que vamos a estudiar hoy ha salvado vidas, ha transformado realidades, y a veces uno como estudiante desconfía de las vías institucionales, acude incluso a vías de hecho porque simplemente no conoce, no tiene un conocimiento y una apropiación frente a los recursos que le da el ordenamiento jurídico para proteger derechos, para salvaguardar esos valores, esa ética que uno tanto busca salvaguardar cuando es estudiante y cuando tiene aún una conciencia social, una responsabilidad frente a lo que lo rodea, a esas realidades y a esas tragedias que a veces nos duelen tanto, así no las vivamos de manera personal, pero siempre o por lo menos quien es consciente de que hace parte de esa sociedad y que tiene un rol de defender, de luchar por la materialización de principios y ciertos derechos, entonces ese sujeto en la sociedad tiene que ejercer un rol activo, tiene que conocer cuáles son esos canales para que pueda ser eficaz su defensa, para que no se quede simplemente en un discurso, para que no se quede simplemente en una manifestación, sino para que de manera concreta y eficaz podamos satisfacer derechos, que es en última los abogados buscamos cuando nos estamos formando. Sabemos que eso es lo que vamos a hacer en la práctica, contribuir a una mejor condición de vida de las personas, contribuir a la defensa de sus derechos en los diferentes campos, pero hoy vamos a ver en particular
el campo de la acción de tutela. Voy a permitirme compartir unas diapositivas para que sea más clara mi exposición. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señorita. Lo primero es contextualizarlos. La acción de tutela es una acción que ha estado permanentemente en el ordenamiento jurídico colombiano, es una acción, ¿cuál es su origen? ¿Por qué se introduce en la Constitución de 1991? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué aparece, en qué contexto histórico aparece esta acción? ¿Nadie se apunta? ¿Algún estudioso de la Constitución del 91? Bueno, vamos a hablar en términos generales, porque este no es el objeto, pero sí es importante que ustedes entiendan de dónde proviene esta acción. En el 91 no existía la acción de tutela, o lo que en otras... Sí, gracias, Alejandro. Dice, es que no alcanzo a ver acá. Si pudieran intervenir de manera oral, se los agradezco porque tengo el audio en un dispositivo que me queda lejos, entonces no alcanzo a ver bien. ¿Querías intervenir? Bueno, No, señor, solo quería hacer como, o sea, responder a lo que usted preguntó. pero ¿nos repites tu idea, Alejandro? Bueno, Alejandro decía que se debe a las injusticias que existían en el momento y tiene toda la razón. La Constitución del 91 surge como un movimiento eminentemente estudiantil. O sea, es un movimiento totalmente revolucionario. En su momento, cuando antes de la Constitución del 91, en ese momento el país estaba incendiado completamente con una crisis institucional, el narcotráfico, la violencia generalizada. Recuerden la toma del Palacio de Justicia en el 85, las masacres de La Rochela, la masacre de ahí hubo otra masacre, la muerte de líderes sindicales, la muerte de líderes de izquierda, la muerte de jueces, de magistrados, del ministro, un estado de cosas grave, un desconocimiento de derechos absoluto. No existía un estado legitimado, no existía un estado a quien acudir para salvaguardar los derechos. Además, sumémosle a eso la corrupción y la ruptura social, porque los diferentes sectores políticos e incluso grupos armados generaban una discordia que no la hemos conocido con posterioridad a la Constitución del 91, pese a la violencia del conflicto armado que aún continúa, considero yo. Pero me refiero a que existía una incompatibilidad de principios, de valores, de intereses, y solo con la Constitución del 91, ya cansada la juventud colombiana, porque esta Constitución que hoy tenemos es producto de movimientos estudiantiles, cansados de esa, digamos, de ese estado de cosas inconstitucional, proponen una Asamblea Nacional Constituyente. Esa vía constitucional para crear una nueva carta política que rigiera nuestra sociedad no estaba contemplada como constitución. Fue una innovación, fue una salida no institucional, porque para ese momento, repito, no estaba autorizada la sociedad colombiana para modificar la constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero en su momento quien analizó la constitucionalidad de esa forma, digamos, de cambiar nuestra constitución, que fue la Corte Suprema, entendió
que por encima de los procedimientos institucionales estaba el poder fundante del pueblo y es él reunido de manera autónoma, decide esa transformación de la sociedad a través de una nueva carta. En esa carta que se dispuso, ustedes yo creo que ya han estudiado un poco la Constitución del 91, pero sí hay una transformación por lo menos desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista axiológico, de la sociedad a esos acuerdos. El Estado social, que implica, espero que ya lo hayan analizado un poquito más, no me puedo detener en esto mucho, pero es muy importante que si ustedes no entienden en este momento cuál es el contenido y alcance de la cláusula de Estado social, estudienla, por favor, porque es fundamental, va a ser un tema trascendental a lo largo de sus carreras. En últimas, es que el Estado quiere una serie de obligaciones también no prestacionales encaminadas a lograr mayor equidad en la sociedad, encaminadas a superar esas diferencias naturales biológicas más justo para garantizar la igualdad material. Recordemos uno de los artículos más bellos que tiene nuestra Constitución es el artículo todos nacemos una ficción jurídica, porque en realidad no nacemos iguales. Pero a continuación el artículo nos dice, el Estado, la sociedad tendrá que garantizar a través de unas acciones afirmativas la igualdad material, que implica que aquellos sujetos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en una situación de inferioridad por razones históricas, por razones económicas, por razones biológicas, tendrán esa protección especial, serán beneficiarios de acciones afirmativas para poder equiparar esa relación desigual. También se plantea en esa Constitución transversal el principio de democracia, pero no solo democracia cada 4 años, el momento en que vamos a elegir a nuestros gobernantes, sino democracia en todos los ámbitos, que las decisiones que implican para nosotros, que nos afectan, sean tomadas de manera democrática, en diferentes escenarios, no voy a ahondar ahí. El pluralismo también es otro componente fundamental, garantizar esa diversidad que es Colombia. Como lo explica el profesor William Ospina, Colombia es el de este nuevo contexto constitucional. Y al punto que quiero llegar es que la Constitución del 91 consagra una carta de derechos, pero no solamente los consagra como papel. Decía Estanislao Zuleta que de qué sirve tener derechos, de qué sirve ese papel en donde se consagra la Constitución con derechos si la vida nos los prohíbe, si en la práctica no los tenemos, en realidad no son derechos. Esa es la postura del otro. Dirán que desde el punto de teórico sí podríamos afirmar que hay derechos, pero en realidad yo considero que una carta de derechos que no sea, o más bien, que sea eficaz, es la única manera para asegurar que realmente existan esos derechos en el plano material. Y eso es lo que se logra con la Constitución del 91, porque público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. Entonces,
Yo, cuando hacía lectura física, estoy acostumbrada a subrayar. Quiero que se graben estos elementos que vamos a ir analizando a lo largo de la clase, los que están en amarillito, que son los relevantes para que puedan comprender y sobre todo identificar y diferenciar de otras acciones la acción de tutela, que es un procedimiento preferente y sumario, que lo que busca proteger son derechos fundamentales, que busca una protección eficaz al establecer que se haga un cumplimiento inmediato de la orden del juez, que tiene una eventual revisión ante la Corte Constitucional, que es un mecanismo subsidiario, por eso, si existe otro medio de defensa judicial, pues no procederá a la acción de tutela, que debe resolverse en 10 días, es decir, que es preferente, sumario, expedito, y que procede no solo contra autoridades públicas, sino también contra particulares. Entonces, de acá sacamos unos elementos fundamentales. El que sea un medio sumario y preferente. Ustedes saben, o bueno, de por qué no están empapados con las acciones judiciales ordinarias, pero una acción judicial ordinaria puede tardar 5 años en una primera instancia y 10 años que lleva a que eso tarde un proceso judicial. Pero en promedio, no sé en la jurisdicción ordinaria, pero en promedio, en mi jurisdicción, es decir, donde a la que van todas las demandas contra el Estado, un proceso puede tardar de supuesto debe adelantar un venezolano para ser vinculado a la seguridad social. Pero ante la gravedad de la situación, la orden de que fuera operado y que se le salvara su vida era inmediata. O por ejemplo, otros casos de cuando un estudiante de colegio, por la razón que sea, de manera arbitraria, no le permiten presentar las pruebas los exámenes Saber Pro, Saber 11, creo que se llama. Entonces, en esos casos, el fin de semana tiene la prueba, y los 10 días se cumplen después de la realización de la prueba. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Proferir una medida provisional para poder actuar de manera ágil, de manera oportuna, y si se observa que hay una irregularidad, pues se da la orden para que de manera inmediata, en horas, en días, se pueda satisfacer ese derecho y se evite la consumación del daño. Entonces, a eso se refiere la norma cuando dice que la acción de tutela es un mecanismo sumario y preferente. Ahora, ¿por qué preferente? Porque el juez nunca podrá aducir que tiene una carga laboral excesiva y que tiene acciones populares y acciones ordinarias, laborales, en fin, para no cumplir con el término de los 10 días para resolver la acción de tutela. O sea, por eso es preferente y sumado. La única que está por encima de la acción de tutela es el habeas corpus que se exhorta. Es para cuando hay una persona privada ilegalmente de la libertad. ¿Por qué decimos que es una protección inmediata y eficaz lo que se busca con la acción de tutela? Inmediata porque el decreto 2591, que es el que regula esta acción, yo les voy a dejar acá estas diapositivas y las normas que pueden consultar para entender un poco más esta acción. Ese decreto 2591 trae, digamos, desarrolla, tiene la fuerza de una norma estatutaria y trae toda la regulación de la acción de tutela y ordena o establece que el juez proferirá el fallo protegiendo los derechos y dará 48 horas para que se cumpla. Desde luego que habrá acciones, habrá
trámites que no permitan realizarse en esas 48 horas y el juez valorará cuánto tiempo es el razonable. Pero una vez se establece que hay una vulneración la protección sí va a ser inmediata. ¿Y qué quiere decir que sea eficaz? Que el juez de tutela no tiene límites para proteger el derecho. Toda medida, toda acción, toda omisión que deba ordenar o cesación, digamos, de violación de la norma, una cantidad de formalidades que pueden considerarse restrictivas del derecho de acceso a la administración de justicia. Pero el legislador así las ha establecido y ha dicho que si usted no cumple con esos requisitos formales, con esas exigencias, entonces puede incluso rechazarse la demanda si no la subsana dentro del término que le da la norma. Pero miren esta acción tan perfecta, la llamo yo, que hasta una persona analfabeta que no sabe escribir, que no sabe leer, puede presentarlo. La informalidad es en todos los sentidos. Se puede presentar verbal, se puede presentar sin ningún formalismo, directamente por la víctima. Ya vamos a ver que otras personas también lo pueden hacer, pero es decir, incluso si el ciudadano no sabe escribir, hemos tenido casos donde hay que levantar un acta y tomarle la declaración al accionante para que él explique cuál es esa vulneración. Entonces, simplemente con que detallen los hechos y uno como juez pueda inferir de ahí cuáles son los derechos vulnerados, quién es la autoridad que está vulnerándolos, ya con eso es suficiente para poder admitir la acción y poder tramitarlo. Es un mecanismo subsidiario y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ahora lo vamos a analizar, pero lo que está indicando simplemente es que la acción de tutela no es paralela, no es sustituta de los mecanismos judiciales. Si el derecho que se piensa proteger por la acción de tutela tiene otros mecanismos, pues debe acudirse a esos otros y no a la acción de tutela. Esta es una acción excepcionalísima, es una acción subsidiaria. Tiene unas garantías especiales, ya las hemos mirado algunas, vamos simplemente a mirar cuáles nos faltan por analizar. Trámite preferente y sumario de 10 días, ya ahorita lo expliqué. Impulso oficioso del proceso con amplias medidas provisionales para salvaguardar los derechos frente a un daño cierto e inminente. Esto también ya lo expuse. Así no pidan la medida provisional, el juez debe decretarla desde el mismo momento en que se presenta la acción de tutela de manera oficiosa. Simplemente cuando observe que hay un peligro inminente de que se consuma el daño, es decir, de que ese derecho se viole y ya no se pueda restablecer, ahí debe actuar de manera oficiosa. Ya dijimos que no existen requisitos formales y en particular no se exige que previo a acudir a la acción de tutela tenga que el ciudadano acudir a la administración, acudir a la autoridad a pedir la protección de ese derecho. De manera inmediata puede acudir al juez. No hay que agotar recursos administrativos, es decir, si por ejemplo el mecanismo ordinario no es eficaz y no es idóneo. Bueno, inexistencia del derecho de postulación, ese ya lo expliqué, es decir, no se tiene que acudir a través de abogado directamente, justamente por eso, porque el ciudadano no tiene por qué conocer las normas que salvaguardan su derecho, ni conocer la argumentación jurídica, es que no hay formalidades. Informalidad de la presentación de la solicitud, el principio iura novit curia, que ya más o menos lo expliqué, y es que la tutela puede ser muy simple en su argumentación, puede ser, incluso puede que el ciudadano no sepa pedir, no sabe exactamente de qué manera se debe restablecer su derecho. Entonces,
Se le fue el net. Se le fue el audio, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a ver en su momento y me lo... Eficacia de los derechos fundamentales. Interpretación de las normas procesales a la luz del derecho sustancial, similar. Prohibición expresa de fallos inhibitorios. Miren, esta es otra característica sustancial que diferencia la acción de tutela de otras acciones ordinarias. ¿Qué ocurre? Que en las acciones ordinarias es posible que por vicios de forma, es posible que por una demanda mal elaborada, por deficiencias argumentativas, el juez no pueda proferir una decisión de fondo. Por ejemplo, usted en un ordinario no demandó a la autoridad que le generó un daño antijurídico. Es posible que el juez le falle diciéndole la entidad que usted demandó no es a ella no se le puede imputar el daño, ¿sí? Por citar un ejemplo. En la acción de tutela no ocurre eso, o sea, está prohibido el fallo inhibitorio. Usted como juez de tutela tiene que adecuar el escrito, tiene que vincular, si observa que hay otra autoridad que no fue demandada, pero que es la responsable de la vulneración del derecho fundamental, tiene que interpretar la demanda, tiene que investigar cuál es el alcance del derecho que le están reclamando, tiene que decretar pruebas de oficio, pero en cualquier caso siempre tendrá que proferir una decisión de fondo frente a si se vulneró o no ese derecho fundamental. Y ahí pues que ustedes saben, en muchos de ellos, para garantizar el equilibrio entre los sujetos procesales, la igualdad procesal, el juez pues tiene algunas limitaciones en materia probatoria. En este caso de la acción de tutela no. Toda prueba que esté llamada a esclarecer los hechos en los que se fundamenta la presunta vulneración deben ser aclarados por el juez a través de prueba de oficio. Lo que les decía, otra garantía es la integración oficiosa del contradictorio con la autoridad o persona responsable de la violación. Otra garantía es que tiene mecanismos expeditos para el control del cumplimiento de la sentencia y la sanción por desacato. No creo que alcancemos a ver esta figura, pero es en los procesos ordinarios, en mi jurisdicción, por ejemplo, se profiere la sentencia. Luego es posible que la apelen, va a la segunda instancia, después pasa más tiempo, queda en firme esa sentencia y no se puede hacer cumplir inmediatamente, sino hay que esperar 10 meses para el cumplimiento. Pero es posible que la entidad no cumpla dentro de esos 10 meses. Entonces hay que iniciar un proceso ejecutivo que tiene también un término largo para, para poderse tramitar y decidir. En cambio, en la acción de tutela existe en el artículo 52 del decreto 2591 una figura que es el incidente de desacato, que es el que se presenta, el accionante que fue protegido en esa sentencia de tutela, presenta una solicitud, informa que se está directamente para el funcionario que tenía a cargo esa orden y no cumplió, que puede ser de arresto o multa. Hoy en día la Corte ha optado más por la multa porque existen problemas estructurales que hacen que resulte injusta una privación, o sea, una privación de la libertad del funcionario porque a veces se le sale de las manos el cumplimiento de esas órdenes de tutela, pero bueno, eso será otro tema que no podemos ahondar. También existen medidas de reparación con efectos económicos para asegurar el goce efectivo del derecho. Esto es sumamente excepcional, pero también se presenta, y es que el juez de tutela puede incluso ordenar reparaciones económicas cuando están completamente ligadas a la protección del derecho fundamental. Si no se repara en ese momento inmediato a través de la vía económica, pues el derecho fundamental se seguirá vulnerando o se consumará un daño, y por eso se hacen esas reparaciones, pero es muy, muy excepcional.
Existencia del recurso de revisión ante la Corte Constitucional. Vamos a ver si alcanzamos a analizar un poco de ese tema, pero en síntesis es que al día de hoy, desde la Constitución del 91, se han interpuesto más de 8 millones de tutelas y todos los jueces del país conocen de las acciones de tutela. Entonces, se crea este mecanismo de revisión eventual ante la Corte y se crea la Corte Constitucional, no solo para garantizar la de la Constitución a través de las sino a través de un análisis de todos los fallos que se han proferido de esos más de 8 millones, y ellos a través de unos mecanismos de revisión seleccionan aquellas tutelas que no acatan la jurisprudencia, aquellas que no resuelven completamente la situación de vulneración que se ha planteado, o aquellas que son casos novedosos que permitan a la Corte sentar nuevos alcances y tener mayores desarrollos a los derechos fundamentales. Entonces, también está ese mecanismo especial que solo lo tiene la acción de tutela. Y otra garantía que trae la acción de tutela es que por ley debe ser promovida en las instituciones de educación pública, desde los colegios. Los niños deben ser formados para poder ejercer la defensa de sus derechos, porque ustedes saben que a veces hasta sus propios tutores, sus propios representantes son quienes más vulneran sus derechos fundamentales. Entonces, además porque se entiende que el ciudadano como gestor social merece una formación desde los inicios de su periodo de formación, y por eso es fundamental que se conozca esta acción en todos los ámbitos educativos, incluyendo pues en los colegios. Posición de la acción de tutela. El auto admisorio debe proferirse al día siguiente de cuando se presenta la acción, y en ese mismo auto debe resolverse la medida provisional que haya sido solicitada o la que el juez observe que debe decretarse de oficio. Entonces, se profiere el fallo de primera instancia. Esta acción tiene también una forma de impugnarse muy especial, porque hay otras acciones o las ordinarias que tienen muchos recursos: recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de súplica, recurso de queja, contra varias decisiones durante el trámite. Pero en la acción de tutela, por esa necesidad de proteger de manera eficaz y pronta los derechos fundamentales, solo procede un recurso, que es el de impugnación contra el fallo de primera instancia. Si uno no está de acuerdo con las decisiones del juez, el admisorio, la medida provisional, el auto de pruebas de oficio, esas decisiones no son recurribles, no tienen apelación. Y el fallo se impugna dentro de los 3 días siguientes. Entonces, si no se impugna dentro de los 3 días siguientes, el juez debe mandarlo al día siguiente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Y si es impugnado dentro de esos 3 días, al día siguiente, de vencidos los 3 días, debe remitir a su superior jerárquico el expediente para que se surta una instancia. La segunda instancia ya tiene un trámite más amplio, que es de 20 días, pero en ningún caso se puede superar de esos plazos que señalaba. La Corte pues sí ya tiene unos términos más amplios para el trámite de revisión eventual, si decreta pruebas, si no decreta pruebas, pero también son términos razonables teniendo en cuenta la labor que realiza y la magnitud de tutelas que le llegan diariamente. Estas son las normas que les pido que analicen. Un consejo que yo les doy es que en nuestra profesión hay sobreabundancia de estudiantes, hay sobreabundancia de profesionales, y
he visto que el éxito de nuestra carrera es la excelencia. O sea, sí se puede diferenciar un profesional cuando es excelente, cuando es disciplinado, cuando es comprometido con la carrera. Sí, sus efectos sí se ven en la práctica profesional, en el éxito. Y el éxito no me refiero a tener una remuneración por encima del promedio, no, sino que a que se pueda desempeñar de manera en el campo que desea, a que sea llamado a trabajar en diferentes entidades o a ser vinculado o litigar o demás. Pero nuestra carrera laboral reforzado. Entonces, si la persona no puede consumir solo demostrar que el titular del derecho se encuentra imposibilitado materialmente para poder acudir a la acción de tutela. Y eso se demuestra, pues, en cada caso concreto, puede ser por la edad de la persona, porque es menor o porque es muy mayor, puede ser porque está en una clínica, en UCI, y resulta que no le entregan el procedimiento o no le hacen la cirugía que requiere con carácter urgente, pues acudirá otra persona y el juez no puede negarse o aducir que hay falta de legitimación en la causa por activa. También se da mucho en en las regiones de Colombia, la interposición de acciones por parte del defensor del pueblo o de los personeros, porque digamos que ellas son las figuras de autoridad en esas regiones y muchos campesinos, muchas personas de la zona rural de Colombia acuden a ellos o grupos vulnerables como menores de edad, estudiantes, y son estos quienes protegen sus derechos y están legitimados por el decreto 2591 para poder actuar en defensa de esos derechos. El juez competente, esto es muy importante porque si ustedes van a interponer una acción contra la presidencia de la República y la interponen ante el juez municipal, ¿sí? Esto va a traer unos traumatismos a esa acción de tutela. Desde luego, como les dije, los trámites internos que se surtan para que la tutela llegue al juez competente, pues no se le deben atribuir al ciudadano. Pero en todo caso, si usted presenta la acción ante el juez competente, pues tendrá más garantía de que sea oportuna la respuesta del juez. Entonces, hay unas reglas de competencia que establece la norma estatutaria, que es el decreto 2591, y hay otra cosa muy diferente, grábense eso, que son las reglas de reparto. No son reglas de competencia. Las reglas de competencia quiere decir que si usted no es el juez competente, se genera una nulidad del proceso. En cambio, las reglas de reparto son creadas
en normas de menor jerarquía y únicamente para evitar traumatismos en la presentación de las acciones de tutela, pero en realidad no tienen esa fuerza procesal de una norma de competencia. Entonces, ¿cuál es la regla de competencia? Que todos los jueces somos competentes a prevención. Donde se coloque, ahí será el juez competente. Competencia territorial que establece el artículo 37 del decreto 2591 es que se presenta la acción en el despacho, en el juzgado, donde ocurrió la vulneración. ¿Sí? Esa es la primera regla de competencia. Y la segunda, que cuando se trata cuando el accionado son medios de comunicación, el accionado es un medio de comunicación, va a un juez del circuito, no va a un juez municipal, va a un juez del circuito. Estas son las dos únicas reglas. Luego las otras reglas de reparto han sido reguladas en diferentes decretos que se los cité arriba, pero la actual es el 333 de 2021. Estas reglas son muy fáciles. Si la autoridad es municipal o departamental, piensen en la alcaldía, en una personería, en un hospital de orden distrital o municipal, el gobernador. Todas esas tutelas van a un juez municipal. Si se trata de autoridades nacionales, va al juez del circuito. Ustedes sí conocen esa jerarquía, ¿no? Primero, acá abajo está el municipal, luego va el circuito, luego van los tribunales y luego van las altas cortes. Entonces, si son autoridades nacionales, va al circuito. Si son ciertas autoridades nacionales que tienen una jerarquía especial, que es el Contralor General, el Procurador General, el Fiscal General, el Registrador Nacional, el Defensor del Pueblo, el auditor general, el Contralor o los miembros del Consejo Nacional Electoral, eso va a los tribunales superiores o tribunales administrativos. En casos particulares, por ejemplo, cuando la acción de tutela se interpone contra la Presidencia de la República, va al Consejo de Estado. Y si se trata de una acción de tutela contra una providencia judicial, pensemos un fallo ordinario, en esos casos, el juez que conocerá de la acción de tutela es el superior funcional. Una providencia mía del juzgado administrativo va al Tribunal Administrativo de Santander. Existen más reglas, pero ustedes las estudiarán en su debido momento. ¿Cómo estamos de tiempo, Karen? Doctora, usted dispone, si de pronto tiene más tiempo para colaborarnos con el grupo de estudiantes. Pues yo sí tengo el tiempo y quiero enseñarles una cosa que casi no la enseñan en acciones de tutela ni en derecho constitucional, pero yo sí quisiera que ustedes se fueran con herramientas, porque hasta ahora yo les he hablado de trámite, procedimiento, las garantías judiciales, pero ustedes saben que es un derecho fundamental, ustedes saben cómo identificar en la Constitución, en las normas, un derecho fundamental. Eso es fundamental saberlo para poder interponer una acción de tutela. Pero este tema me quita por lo menos, no sé, media hora. Entonces, no sé si tienen disponibilidad, ¿sí? Sí, señor. Tranquila. Todo lo que Tenemos usted tiempo, quiera. doctora, estamos incluso en la clase de acciones constitucionales. Yo quiero aprender, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir. Esto que les voy a explicar, no se los quiero explicar únicamente a través de estas diapositivas, sino quiero que acudan a un libro que si ustedes quieren volverse expertos, quieren saber de derechos fundamentales, tienen que leerlo sí o sí. Si ustedes quieren hacer su judicatura en la Corte Constitucional, si ustedes quieren hacer la judicatura en algún despacho para aprender de acciones de tutela, o simplemente por el hecho de ser abogados, tienen que saber que es un derecho fundamental. Les pido que se lean el libro de Robert Alexy, que es la teoría de los derechos fundamentales. Es fundamental que lo lean, ¿sí? Es un poquito grueso, pero yo sé que es llamativo y además les permite comprender un poquito más desde el punto de vista teórico qué es eso de los derechos fundamentales.
Entonces, lo primero es eso, ¿sí? Con el compromiso. Voy a tratar de explicar esto, que tiene una argumentación muy elevada. Estoy tratando de explicarlo con mis palabras. Les traje algunos apartes de la lectura de Robert Alexi, pero creo que vale la pena que lo tengan claro. ¿Quién me dice en la Constitución dónde está el derecho al agua potable? Voy a contarles un caso que tuve en mi despacho. Un grupo de estudiantes de una zona rural de Bucaramanga estaba, pues eso fue antes de pandemia, resulta que en las llaves, cuando abrían las llaves de su escuela rural, estaban consumiendo heces fecales. O sea, se logró demostrar dentro de la acción de tutela, a través de unas pruebas técnicas, que los niños estaban consumiendo heces fecales al tomar agua de la llave, porque son niños de zona rural que no tienen recursos para comprar agua propia. Pues, ¿qué hacen? Después del descanso se prenden de la llavecita. Entonces, en ese caso, presentan la acción de tutela. Ustedes son los jueces. ¿Dónde está ese derecho que podríamos decir es el derecho fundamental al agua potable? Pero ¿dónde está en la Constitución o dónde está ese derecho? ¿Alguien tiene la respuesta? Doctora, yo creo que es porque guarda conexidad con otros derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida y el derecho, no sé si a la integridad personal y al principio de dignidad humana, ya que sin salud, pues, ya sabemos lo que sucede. Entonces, más que todo como derecho fundamental, tiene conexidad con los que están establecidos en la Constitución, pienso yo acá. Eso que acaba de decir Luis, en teoría se llama normas adscritas de derecho fundamental y tiene un sustento teórico que es el que vamos a tratar de ver. Pues resulta que en la Constitución, aunque hay un titulito allá que dice derechos fundamentales, ese titulito se lo crearon después de que se hizo la Constitución. Ese título no es original. Entonces, ese no nos puede servir para saber qué son derechos fundamentales. Además, en ese título no está, por ejemplo, el derecho a la salud. Todos sabemos ya que el derecho a la salud es un derecho fundamental. En la Constitución tampoco está ni el derecho al agua, ni está, por ejemplo, el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora que ahora les decía que la echaron, la despidieron, es madre de esa familia, y tiene el derecho a que la mantengan mientras no haya una decisión, una razón objetiva para que la desvinculen, y en todo caso nunca la podrían desvincular de la seguridad social. Entonces, de lo que les estoy hablando es el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, pero no está en la Constitución. Entonces, ¿cómo de manera arbitraria cualquier juez va a ir a decir qué es derecho fundamental o qué no? Porque si fuera simplemente acudir a la subjetividad del juez, entonces a mí, yo que soy amante de los animales, se me ocurriría pensar que el Estado debe pagarle a un accionante que presenta la acción la salud del perrito, debe pagarle colegio al perrito, debe pagarle el funeral al perrito, porque a esa familia, ese perrito tiene la connotación de un miembro más de la familia, afecta su derecho a la unidad familiar y demás, ¿sí? Entonces, hay que entender que ese alcance y desarrollo de los derechos fundamentales que no están consagrados allá en la Constitución de manera expresa, o también hay otros que están consagrados pero son tan indeterminados que no se puede saber ese alcance. Entonces, a ese alcance se llega a través de una serie de, digamos, procedimientos argumentativos, vamos a ver a qué me refiero, pero que no es arbitrario. Así muchos discutan esta teoría de Robert Alexi y la ponderación, la discutan porque consideran que es muy